Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Amigas, amigos, un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy vamos a hablar de algo apasionante que, bueno, pues en el que vamos a aprender mucho sobre todo lo que tiene que ver con seres, con entidades espirituales y cómo de alguna manera manejarse en estos mundos. Y para ello nada mejor que la experiencia de Vanessa Escartolaro, que tenemos con nosotros y a quien ya saludamos. Vanessa, bienvenida a Mindalia Televisión, un placer. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos los que están viendo este programa maravilloso y creando conciencia. Es un placer estar acá, así que gracias. Pues mi primera pregunta, Vanessa, voy a ir directamente a eso que relataba al principio, tu experiencia. ¿Cómo comenzó o, en principio, cuál fue las primeras experiencias y cómo comenzaste en esto de la comunicación con entidades y seres espirituales? Bueno, interesante pregunta. Realmente mi primer conciencia fue alrededor de los 11 años, cuando, bueno, en un juego que hacíamos en mi pueblo, el juego de la copa, y luego esa entidad se apareció y siguió a mi casa. Más allá de que tuve mucho miedo y generó como un terror en mí en ese momento por no entender algo, esa entidad estuvo un tiempo en mi casa, incluso visitando a distintas personas que vivían en mi casa. Y luego, por algún motivo, se fue. Mi segunda experiencia, y ahí fue con mucha más conciencia, fue alrededor de mis 25 años, estando en un espacio de parálisis de sueño, podríamos decirlo, pero la entidad estaba al lado mío, y en ese parálisis de sueño pude como tener el valor de preguntar qué quería, y ahí fue como un mensaje literal que llegó, y fue como una protección, sentí yo a la entidad. No la vi como bastante, o sea, sí, uno en el percibir como oscura, podríamos decirlo, pero realmente fue un lugar como protección, porque a los 2 días pasó algo en mi departamento, alguien había entrado, y me pude dar cuenta que alguien entró, y me fui ese día a mi casa, hice la denuncia y demás. Entonces lo tomé como ese mensaje que en ese momento entró la entidad, pero hasta ese momento no tenía las herramientas, podría decirse, para poder comunicarme con ellas. Ya para mis 32 años ya tenía otra conciencia, ya estaba trabajando con mis guías espirituales de otro espacio, y empecé a tomar mucha más conciencia por este espacio de las entidades, tanto de seres fallecidos como entidades como de bajo astral y de otras energías, ¿no? También hay de energías como más benévolas. No, ninguna es mala y buena, simplemente es la capacidad de conciencia que tienen, y eso lo fui aprendiendo en el trayecto de los años de experiencia que me ha tocado trabajar con ellas. Realmente estas experiencias que relatas van a resonar en miles de personas en cuanto a que también han tenido experiencias similares. Es muy importante que todo esto se desvele de una forma lo más coherente posible para que las personas tengan la ayuda que tú estás suministrando a través del conocimiento que estás proporcionándonos. Vamos a avanzar y a seguir explorando en esto. ¿Cómo distingues entre una entidad, si es que en un momento determinado ya empezaste a poder tener esas experiencias mejor gestionadas? ¿Cómo distingues entre una entidad benigna, de la que podemos llamar benigna, que desea pasar al otro plano, el que le ayudes a ver esa luz que le ayude a pasar al otro plano, a su vez, y una entidad de bajo astral que se recrea, bueno, pues, o que está atada a este plano o incluso al plano de la Tierra, ¿no? Bien, te cuento. O sea, vivimos en este plano y las entidades están, simplemente algunas no la podemos percibir, y lo más importante es empezar a percibirla. Digamos que las entidades muchas veces que están con nosotros y se quieren comunicar, ni siquiera saben que no tienen un cuerpo. Entonces, tomar conciencia, y si sabemos o vemos algo, primero preguntarle a la entidad, y esto es algo que me facilitó la vida, fue preguntarle a la entidad.
aún no viéndola o como sea la percepción de la persona, si realmente sabe que no tiene un cuerpo. Cuando la entidad entiende eso, sabe que puede elegir otra cosa. La diferencia entre una entidad como de bajo astral y una entidad que está perdida, que no sabe que se puede ir, o incluso que no se quiere ir, pero simplemente está pegada a nuestro campo cuántico por cuestiones que se quiere quedar todavía en este plano. Vamos a notar la diferencia porque las entidades, digamos que de bajo astral, tienen menos conciencia, eligen la anticonciencia. Y en este mundo lo importante es, y con las distintas técnicas que fui aprendiendo, es que ellos empiecen a recordar de alguna manera quiénes eran antes, quiénes fueron en algún momento. Quizás tuvieron trabajos muy pesados, estuvieron trabajando con magia y demás, y quedaron atados a eso, incluso hicieron pactos para quedar atados a que alguien los controle y que luego pueda controlar a las personas desde alguna forma mágica, podríamos decir, como las brujerías, o simplemente no saben que pueden elegir otra cosa. Y hay muchas entidades como que están en trauma, ¿no? Por accidente, por drogas, por alcohol, simplemente por el hecho de que requieren seguir en ese espacio de seguir consumiendo, se adhieren a nuestro campo cuántico y quizás no son de bajo astral, pero generan una inconsciencia y nos generan que nosotros tomemos, fumemos. O sea, toda esa experiencia la he pasado. He fumado cuando no tenía ni ganas de fumar y, y entendí que había una entidad pegada a mí que sí quería fumar y es como de repente tuve el hábito yo y dije, wow, qué loco. Es Ujú. interesante todo eso que provocan. Seguimos avanzando precisamente al hilo de lo que acabas de decir para poder ver mejor ese Sí. entorno que a veces es muy, muy confuso. Y me voy a seguir con este hilo que acabas de nombrar. ¿Cuáles son los signos o señales que indican la presencia de una entidad en tu entorno? Bien. Los signos que puede haber en la persona es de repente aparecer cansancio, agotamiento, dolores físicos. La persona no se siente ella misma, incluso, y no digo que en todos casos, esto siempre acompañado de un diagnóstico médico, esto es algo que acompaña algo, integra algo, y es como depresión, yo estuve en depresión y eran entidades. Puede pasar que la persona empieza, como te digo, a tomar más, a involucrarse en drogas, en alcohol. Y también lo que pasa es que también ocurren ciertas cosas en su vida que no le encuentra una explicación, se le cortan los ingresos de dinero, se le corta, no sé, personas que se alejan de su vida y no vuelven como por nada, no pasa así, como no encuentro explicación a esto, incluso no encuentro explicaciones a dolores físicos. Eso es una presencia casi seguro de una entidad que puede ser mandada por un trabajo energético o simplemente por acoplamiento de la vibración de la frecuencia. Acabas de decir mandada por, esto significa magia, magia negra, esto significa que se puede dirigir esto de tal manera que haga daño a un tercero. Totalmente. Tengo mucha experiencia en eso, desde mi familia que ha tenido estos trabajos, hasta he conocido muchísimos casos y bueno, he trabajado en sacar estas energías. Mucho me llevó a conocer gente de muchos lugares del mundo que tenían trabajos energéticos y entender que todo trabajo energético de magia hecho por algún brujo, bruja, como lo quieran llamar, ¿no? Simplemente una persona que dirige esa energía, casi siempre está abocado a una entidad. Quiere decir que trabajan con entidades de bajo astral que le encargan un trabajo, un cuidado, y lo que hay que hacer en esos casos, cuando empieza a pasar estas energías que están presentes, es liberar a la entidad. Y la entidad se libera simplemente trayéndole conciencia de que puede elegir algo diferente y que el trabajo de todo medium o que es quien se encargue de tomar contacto con esta entidad es que la entidad, aunque esté por un trabajo energético, pueda elegir algo diferente, sea esto irse a la luz o seguir en ese espacio si lo desea, pero siempre sacar del campo energético de la persona para que el trabajo mágico se desatore todo lo que está ocurriendo.
Ajá. Respetando la intimidad de todas las personas con las que has estado en contacto y has ayudado, ¿puedes compartir alguna experiencia particularmente intensa con una entidad de bajo astral que hayas tenido a lo largo de tu vida personal o profesional? Sí, tengo muchas historias. Tengo una historia, bueno, de los últimos casos que tuve, era una chica que se encontraba, que su pareja se alejó de repente, ella no entendía bien qué estaba pasando, se sentía muy mal, ella seguía su vida normalmente, pero se sentía que nada le salía, que todo estaba muy pesado. Y en ese pesar también se empezó a enfermar. Y muchas veces dicen que depende del trabajo energético, puedes dejar o de comer, perdés el apetito, porque eso puede ser un trabajo ya más referente a que pierdas todo, o también puedes generar ansiedad porque tenés entidades que están consumiendo tu energía y estás comiendo por varias entidades, en realidad, más que tu cuerpo. Entonces, en ese trabajo sí había un trabajo energético, era un trabajo más, podríamos decirse, vudú, por el hecho, no lo, vamos a decir que hoy los magos incorporan de todo. El vudú antes se identificaba simplemente por los muñequitos, en lo cual yo sí encontré esa energía que estaba de dos muñecos como mirando para diferentes lados. Eso lo interpreté como un amarre, pero un amarre para separar. Y ella tenía algo en su garganta como un alfiler y ella no me contó todo esto, esto fue después que ella me dijo que sí sentía su garganta, que no podía hablar, que se sentía un montón atorada, y lo que hice fue como romper, y ahí aparece la entidad que estaba bajo este trabajo energético, y bueno, mi trabajo es poder llevarla a la luz, mostrándole desde el karma que puede provocar seguir en ese espacio, y también que pueda volver como al pasado, se manejan técnicas que lo llevan al pasado, que recuerde cuál fue un momento donde esa entidad podría elegir otra cosa, ¿no? Algo diferente, volver a ese espacio de quizás de contención con alguien que ya quizás trascendió y explicarle que no está atada a nada y que se puede liberar. Entonces ahí mi trabajo es poder liberarlo, que elija ir para otro espacio, algunos lo pueden llamar el espacio de la luz, y elegir algo diferente para su vida, algo nuevo, y desatarle de todos esos karmas que tiene, ¿no? Que carga. Ujú. ¿Cómo manejas, o cómo manejabas al principio, sobre todo, y cómo, aconsejar a una persona que tenga experiencias parecidas a las que tú estás diciendo y puedes comunicar? ¿Cómo manejas el miedo o la ansiedad durante estas experiencias? Porque es algo que se ubicará como muy importante en esta experiencia como protagonista y muchas veces define a este tipo de experiencias al rechazo inmediato a ellas, dado que no tienes un soporte, libros, gente que te aconseje, en fin, te encuentras absolutamente solo y es más, puedes pensar que incluso te estás volviendo loco. Estuve en ese espacio realmente. Y fue mucho tiempo de entrar en conciencia de qué eran estas entidades, de empezar a abocarme a mis guías espirituales, pero realmente hace al menos 4 años es que empiezo a tomar contacto de que estas entidades simplemente lo que tienen es inconsciencia. ¿Qué es la inconsciencia? Es que están eligiendo algo porque no saben que pueden elegir otra. Entonces, muchas veces es más sencillo de lo que nosotros creemos, que estas entidades en realidad no son, o sea, no son malignas porque quisieron o eligieron quizás en su momento, pero es como tomar calma, pedirle espacio. Algo que yo trabajo mucho con la entidad es como cuando sentimos como el cuerpo atorado, una energía acá densa, es como pedirle espacio. Y bueno, si no sabes cómo percibir, es contactarte con alguien que te pueda ayudar a facilitar a la entidad que se retire, pero también es como no tengan miedo porque tú tienes el poder, o sea, y eso también es algo que aprendí, es como ellos están sin cuerpo, tú tienes un cuerpo, ya tienes algo de ventaja en todo esto. Y más allá que, bueno, en mi familia pasó que mi papá me dijo, una vez me dijeron que tuvo un trabajo y era como, ok, él me dijo, pero yo no creo en eso. Dije, bueno, pero se estaba enfermando él, se estaba enfermando su esposa. Y, y fue como, bueno, vamos a ver qué puedo hacer acá, con tu permiso voy a empezar a trabajar y a limpiar y a desatar esto, ¿no? Pero él tampoco tenía miedo, pero no sabía cómo hacerlo. Y las personas que no creen, que también es parte de, pero a veces cuando hoy en día creo que
cuando ya no puedes encontrar explicación a algo, es empezar a creer que sí hay otras cosas, hay otras posibilidades y que, bueno, hay personas que sí desean el mal de otras y que también a veces no solamente es por magia, sino por entidades que se acoplan y no sabe lo que está pasando. Entonces, como no tengas miedo, eso es lo primero que te digo, no tengas miedo, relájate y totalmente el poder lo vas a tener vos siempre. Podés pedir espacio, podés pedir y empezar a hacerle preguntas incluso y ver cómo lo Ujú. percibís, no pedir ayuda. Precisamente también quiero abundar sobre eso porque va a facilitar el conocimiento y la gestión de toda esta fenomenología a muchas personas, con tus palabras. ¿Cómo protegerte? ¿Cómo te proteges, tu energía y tu espacio al comunicarte con entidades de bajo astral, incluso demonios, personas o entidades o seres que chupan esa energía y te debilitan tanto hasta el punto que pueden, llegar a extremos? Bien, esto es un truco que enseño siempre y es usar la imaginación, vamos a decirlo, digamos que a partir de la mente y lo que nosotros podemos imaginar, idioplastificamos algo que no vemos, pero que está, que existe, ¿no? Yo muchas veces digo, envuélvanse de luz opalescente, que es una luz que aleja a las malas energías, por decirlo de alguna manera, o a los espíritus. Es como envolverte en esa luz, también es crear como campos de energía, es como crear una pirámide alrededor tuyo en tu casa, eso es lo que yo hago para protegerme. Mentalmente voy creando una pirámide en mi espacio y lo que hago es que en esa pirámide, la pirámide se ha usado hace muchos años como protección, entonces un lugar de protección. Después existe como, puedes usar desde cristales, puedes usar, no sé, una turmalina como protección, que esto no va a decir que una entidad no se te va a pegar, la verdad que yo eh, siento que la energía de las piedras por ahí es para transmutar algo más que una entidad se te pegue y que vibres en frecuencias de alta frecuencia, ¿no? En amor, en armonía, en pensamientos positivos, donde te... O sea, las entidades muchas veces que están cuando vamos a un espacio se vienen por vibración de frecuencia. Entonces, si nosotros estamos mal emocionalmente, tristes, angustiados, con enojo, y vamos a un espacio, no sé, vamos a los hospitales, es donde más entidades hay de seres que han fallecido y es donde más fácil es que se nos pegue algo, o en lugares como, no sé, fiestas, donde hay mucha droga, alcohol, que si yo estoy mal emocionalmente, no estoy en una vibración alta, incluso si estoy consumiendo drogas donde pierdo la conciencia, es posible que la entidad se te pegue. Y la verdad que te puedes hacer cualquier protección, pero ahí si no hay una conciencia tuya, la energía de estas entidades va a llegar igual. Entonces lo importante es estar en conciencia de vibración y de frecuencia en la que estoy. En estos años pasados, el evento que marcó bueno, que marcó un antes y un después en la vida de tantas personas, las entidades de bajo astral estarían de fiesta, ¿no? Pues estaba chupando aquí, chupando allá, porque todo estaba en una baja energía. Bueno, sigue todavía la baja energía, porque el miedo está por doquier. ¿El miedo es una energía especial para alimentar a los seres de bajo astral? Sí, totalmente. El miedo, la frustración, el enojo, el odio están provocados para que justamente entremos en ese espacio, para que bajemos nuestra vibración y que todas estas energías se alimentan, porque lo que pasa es que le estamos dando energía. Eso es, por eso se acopla a nuestra vibración, por eso de repente podemos tener hasta pensamientos suicidas y eso lo viví yo a mis 12 años, creo, no, 14 años, de tener pensamientos suicidas y no entender y no tener esa conciencia. Incluso en una hipnosis yo tuve como, que mi primer conciencia en inconsciencia fue a los 2 años, una entidad, pero tuve que entrar en hipnosis para recordarlo. Y muchas veces en estados de shock o en estados como de alcohol y eso, las entidades aprovechan y entran en nuestro campo. Por eso el miedo que infunden lo que están infundiendo ahora, ¿no? Con todo, que ya sea con lo económico, con las pandemias y todo lo demás, es para que haya control de estas entidades. Para ellos es un festín que pase esto porque uno baja la vibración, se alinea a algo que no es realmente desde el amor.
Ujú. ¿Has sentido, Vanessa, alguna vez que una entidad intentaba manipularte o engañarte? Sí, totalmente. Mira, no solamente a mí, sino cuando voy a limpiar, las entidades tienen muchas fuerzas psicomental. Es decir, intentan manipularte. Tuve casos de personas que han sido manipuladas y en mi experiencia he sentido, pero he distinguido cuando me intentaban manipular, incluso haciendo algunas terapias donde se abren portales energéticos, que mucho no tenemos conocimiento, incluso en ceremonias, me refiero a ceremonias como ayahuasca, hongos, todo lo que hoy es algo nuevo y en realidad es muy antiguo, también se abre como un portal y hay energías que entran y dominan tu cuerpo. Entonces, cuando sentís eso y podés percibirlo, esto no soy yo, es sacarlo, ¿no? O sea, pero muchas veces personas no entran en esa conciencia y no tienen esa conciencia que a veces cuando estamos en ceremonias o en abriendo portales energéticos a través de distintas terapias, podemos llamar según nuestra energía, más que nada y de la energía de quien dirige la ceremonia, que estas entidades entren. Y sí te pueden manipular, te pueden a mí me han provocado como quedarme tonta, es como no reaccionar ante la persona que estoy limpiando porque la entidad tiene mucha fuerza mental en mí y es como, ¿qué tengo que hacer ahora? Y es como reaccionar de nuevo, ¿no? Y me ha tocado limpiar a personas tengo un caso muy particular de una persona que fue manipulada, ella es medium, y fue manipulada por una entidad de bajo astral muy conocida. Bueno, yo vivía en México, es un santo que tiene una guadaña, no lo vamos a nombrar, y fue manipulada por esa entidad diciendo que él quería volver a la luz, que simplemente las personas no crean en él. Entonces ella empezó a regalar estampitas y figuras a su entorno y un día esta entidad le dijo que entregue sangre de su gato y ella lo que hizo fue entregar sangre de su mano. Entonces ya hizo un pacto, ese fue uno de los casos más interesantes que tuve porque ya hubo un pacto con esta entidad de bajo astral, entonces parte de su alma ya estaba en contrato. Entonces esto quiere decir que cuando ella, posibilidades que cuando ella fallezca, su alma quede atrapada en el bajo astral, podríamos decirlo, a dominio de esta entidad, en vez de elegir otra cosa o de ir a la luz o reencarnar o lo que desee. Realmente yo me quedo apabullado, me importa y me interesa muchísimo desde hace mucho tiempo, como te decía al conocerte hace un tiempo también, todo esto que me dices. Así que hay un millón de preguntas en mi saco, pero tenemos apenas 2 minutos para despedir. Pero me gustaría que siguiéramos en la línea que estás abordando, que es la línea informativa, comunicativa, de experiencia, de gestión. Y me gustaría que terminaras con algo también en positivo para todos nosotros. ¿Qué aprendizaje fundamentales has obtenido de tus experiencias, de todas estas experiencias extraordinarias que has vivido en tu maravillosa vida, con entidades que influyen en cómo vives tu vida cotidiana? Es decir, cómo has trasladado todo esto tan difícil que asumiste y sostienes en este momento y que aprendiste a lo largo del camino, y cómo vives tu vida día a día con esta carga, por decirlo de alguna manera, o esta ayuda, no lo sé. A veces es una maldición y a veces es una bendición. No sé cómo definirlo. Defínemelo tú. Gracias. Para mí en realidad es una bendición porque he llegado a las herramientas que me han permitido saber cómo trabajar con estas entidades y entender que simplemente responden a una inconsciencia, a un no saber, a un no entender. Entonces, yo tengo horarios de oficina, esto es muy gracioso, pero todos los miércoles a tal hora atiendo a todas las entidades porque a veces, y si me olvido un día, las empiezo a percibir, realmente me empiezan a manejo con muchos latidos en el corazón, palpitaciones fuertes, empiezo a sentir como algo que me empieza a oprimir el cuerpo, entonces empiezo a pedirles espacio y empiezo a hacer preguntas, a ver si hay entidades que quieren que las facilite, hay entidades que no se quieren ir, hay entidades que quieren elegir otra cosa, que están por trauma. Entonces, y la entidad de bajo astral también, lo que he entendido es que todos pueden elegir otra cosa, simplemente es cuestión de tratarlos como si fuera una persona, un cliente más, un paciente más, como lo quieran llamar. Es
tienen en algún lugar, está esa conciencia, en algún momento fueron humanos, quizás no lo estén recordando porque llevan tanto tiempo en ese astral que no responde tanto a los tiempos lineales humanos, sino no existe el tiempo, ¿no? A otra línea de espacio y dimensión, de otra vibración, y que lo podemos sacar de ahí. Y para mí es una bendición poder ayudar a las personas y poder ayudar, o sea, con cuerpo y sin cuerpo también, a que puedan trascender. Y realmente me siento muy bendecida de estar en este camino. Pues Vanessa, todo un placer. Me gustaría quedarme mucho más tiempo contigo. Seguro que nos vemos en otro momento aquí en Mindalia Televisión y seguro que a través de esta información que has dado en tan poco tiempo ayudas a un montón de gente a comprenderse mejor y a comprender mejor su realidad para beneficio de todos los seres, los que están viviendo en un cuerpo físico en esta tierra hermosa que estamos viviendo o los que ya desencarnaron y se encuentran en algún punto de su evolución. Muchas gracias, Vanessa. Por favor, Alfredo, muchas gracias y espero que esto sea de utilidad y para tener más conciencia sobre estas entidades. Y a Un todos placer. vosotros, un placer también, Vanessa, a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por habernos acompañado en este apasionante directo hablando de entidades y todo lo que conlleva al tratar con ellas. Será de nuevo en una ocasión en el futuro donde nos podamos ver en un nuevo directo de Mindalia Televisión, aquí en Mindalia.com, donde os queremos.